iniciar, seguimos hablando de los electrolitos. Ayer hablamos ya del sodio, hoy nos toca el electrolito potasio. Denme un segundito. Bueno, como ustedes saben, el potasio representa el 98% del electrolito que se encuentra en el espacio intracelular o se encuentra dentro de la célula. Las alteraciones del balance del potasio van a producir una clínica sobre todo muscular y cardíaca y el margen terapéutico es muy estrecho. Ustedes saben que el valor normal es de entre 3,5 y máximo 5 miliequivalentes por litro. Bueno, entonces aquí tenemos la representación de una célula. Como ven, el electrolito sodio tenemos en el espacio extracelular, el electrolito potasio en el espacio intracelular y ya vamos a hablar cada uno de las regulaciones. Entonces, el potasio es el electrolito principal del medio intracelular y su balance está interrelacionado con el resto del metabolismo hidroelectrolítico. No se puede estudiar ni entender de manera aislada, siempre hay que considerar el balance del sodio y el equilibrio ácido-base. El 98% se halla localizado en el espacio intracelular, sobre todo en el músculo esquelético y el 2% restante en el espacio extracelular. El compartimento intracelular funciona de reservorio, procurando que la concentración del espacio extracelular se mantenga constante, gracias al transporte activo de la actividad de la bomba sodio-potasio. En contra del gradiente de concentración. Por lo tanto, los valores normales, como ya mencioné, de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro y 1 milimol es igual a 1 miliequivalente y esto es a 39 miligramos. Por lo tanto, ¿qué factores regulan la actividad de esta bomba? Entonces tenemos la actividad de la bomba sodio-potasio regula la insulina, las catecolaminas, dentro de esto los receptores adrenérgicos beta 2, alteraciones del pH. En la acidosis el potasio pasa al medio extracelular y en la alcalosis el potasio pasa al medio intracelular. Por lo tanto, en esta representación tenemos en el gráfico de la parte superior izquierda, tenemos a la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Y se va a estar regulado en los túbulos a nivel renal, va a estar controlado el potasio. Por lo tanto, ingerimos alrededor de 100 miliequivalentes de potasio al día en la dieta. Casi la mayoría de potasio se va a reabsorber a nivel intestinal, 90 miliequivalentes al día, de 5 a 10 se excretan por las heces y a través del flujo extracelular van a pasar 65 miliequivalentes de potasio. Sí, el resto se va a eliminar por la orina entre 90 a 95 miliequivalentes de potasio al día. Entonces existe un feedback, ¿no es cierto? Un control a nivel de la secreción o un sensor a nivel intestinal y a nivel urinario. Por lo tanto, el potasio corporal total, ¿no es cierto?, es alrededor de 3,500 miliequivalentes de potasio. Entonces, ¿quién regula la entrada de potasio en la célula? La alcalosis metabólica, la insulina, los beta 2 agonistas, la aldosterona. ¿Y quién regula la salida de potasio? Las acidosis metabólicas, la hiperosmolaridad extracelular, los agonistas alfa, la lisis celular y el ejercicio extenuante. La eliminación renal se produce a través de la aldosterona, el flujo tubular distal y aporte distal de sodio, la ingesta de potasio en la dieta, la concentración de potasio plasmático, el pH sistémico y la carga distal en aniones no reabsorbibles. Por lo tanto, es importante determinar dos parámetros o dos factores. Uno, calcular el potasio urinario, como vamos a ver, y dos, el gradiente transtubular de potasio. Entonces, por lo tanto, ¿a qué se refiere el potasio urinario? Entonces, dentro de los parámetros bioquímicos de la orina, no son normales o anormales, sino adecuados o no a la situación que tiene la sangre, a la ingesta. A diferencia del sodio, que en casos de déficit puede reducirse a cero. El potasio siempre tiene una excreción mínima obligada. Por lo tanto, potasio vamos a tener algo de potasio que se elimina por la orina. Entonces, en la hipopotasemia, el riñón debe retener potasio.
En la hiperpotasemia el riñón debe aumentar la excreción. Entonces, tenemos aquí una relación que es el sodio urinario versus el potasio urinario. Entonces, 1 menos 3.5. Si esta relación está invertida, indica hiperaldosteronismo secundario. Vamos a hablar de esto. En una muestra aislada podemos obtener el potasio urinario. Es fácil y rápido, pero muy influenciado por la concentración en la orina. En la hipopotasemia podemos encontrar el potasio urinario menos de 20 miliequivalentes por litro. Y no hay un factor definido para la hiperpotasemia. Entonces, en orina de 24 horas, en hipopotasemia, encontramos el potasio urinario menos de 15 miliequivalentes por litro y en hiperpotasemia más de 100 miliequivalentes por litro. Es importante la excreción de la fracción de potasio. Es la relación de excreción de potasio con la función renal. Es el porcentaje del potasio filtrado que se elimina en la orina. Los valores normales están entre un 10 a un 20%. Me cortaste la vida, estoy en clase. Y aumentando a medida que disminuye la función renal. Por lo tanto, otro aspecto importante es calcular el gradiente transtubular de potasio. Entonces, las cifras de potasio en la orina dependen de la actividad de la aldosterona y la concentración en la orina. El gradiente transtubular de potasio es un índice de conservación del potasio y mide la relación de potasio en orina y en sangre corregido por la osmolaridad. Por lo tanto, tenemos una dieta normal sin patología, el gradiente transtubular de potasio está entre 8 y 9. Si tenemos hiperpotasemia, va a haber el gradiente transtubular de potasio va a estar más de 10. Si hay hiperpotasemia, el gradiente transtubular menos de 4, hablamos de hipoaldosteronismo. Y si hay hipopotasemia sin otra patología, vamos a tener el gradiente transtubular de potasio menos de 2. ¿Cómo calculamos el gradiente transtubular de potasio? Calculamos con potasio en la orina por la osmolaridad del plasma dividido para potasio en el plasma por la osmolaridad urinaria. Entonces, igual que en el sodio, tenemos déficit de potasio, hipopotasemia y potasio elevado, hiperpotasemia. Entonces, al hablar de la hipopotasemia, tenemos un valor de referencia menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Aparece en el 20% de los pacientes hospitalizados y en un 10 a un 40% de tratados con diuréticos tiacidas. Los síntomas marcados son raros, salvo concentraciones en plasma menos de 2.5. Al ser un catión predominantemente intracelular, o sea, dentro de la célula, los niveles séricos son orientativos del déficit de potasio corporal. Por cada disminución de 1 miliequivalente de potasio sérico, las reservas de potasio habrán disminuido entre 200 y 400 miliequivalentes. Esta es la razón. Cuando tenemos un paciente de varios días hospitalizados, ¿no es cierto?, con potasio bajo y nosotros estamos compensando el potasio, decimos, ¿por qué el potasio no sube? Es por esta razón, ¿no? Para bajar 1 miliequivalente, las reservas se han perdido entre 200 y 400 miliequivalentes. Por lo tanto, tenemos una clasificación de hipopotasemia. Leve, moderada y grave. Leve de 3 a 3.5, moderada de 2.5 a 2.9 y grave menor de 2.5. Esto nos sirve la clasificación, primero para la clínica y segundo para el tratamiento. Entonces, podemos decir que la concentración de potasio en el plasma, ustedes ya saben, ¿no es cierto? El valor normal de 3.5 a 5. Hablamos de hipopotasemia menos de 3.5. Hipopotasemia leve, repetimos, de 3 a 3.5, 2.5 a 2.9 moderada y grave menos de 2.5. ¿Cuál es la etiología? Entonces, puede ser por falta de aporte, trastornos de la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, los adultos mayores no ingieren potasio en la dieta, ¿no es cierto? Trastornos de la alimentación. Puede ser por pérdidas digestivas, diarrea, por pérdidas renales, diuréticos, entonces aquí están los diuréticos tiacídicos, y la entrada celular mediada por sodio, por la bomba de sodio-potasio tenemos de insulina. Recuerden, ¿no es cierto?, que la insulina hace que entre potasio en la célula. La falta de aporte puede ser por alcoholismo y por hidratación. Las pérdidas digestivas pueden ser por vómitos
Y las pérdidas renales por hiporaldosteronismo, Cushing, hiperplasia suprarrenal, síndrome de Lidle, reninoma. Tenemos también el síndrome de Bartter, de Gitelman, hipomagnesemia y entrada de potasio por insulina, beta 2 agonistas y el estrés. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la etiología de potasio? De la hipopotasemia, perdón. Entonces ya hablamos, desplazamiento del potasio del medio extracelular al intracelular. Entonces, los beta agonistas inhalados tienen un efecto ligero a dosis terapéuticas. La alcalosis, un aumento de 0.1 unidades del pH, desciende en 0.6 miliequivalentes del potasio. Puede ser por pérdidas renales, que se pierde el potasio por el riñón, en el hiperaldosteronismo y a través de los diuréticos. Las pérdidas digestivas, por ejemplo, los vómitos. El paciente está con náuseas, con vómitos, pierde potasio. Las diarreas secretoras pierden potasio. Las fístulas, la aspiración nasogástrica, el adenoma velloso, el abuso de laxantes, pacientes adultos mayores, el drenaje de ileostomía pierde potasio. A través de quemaduras externas se pierde potasio. Úlceras y sudoración profunda se pierde potasio. Entonces, cuando los niveles son menos de 3, si el descenso es brusco o coeficientes de factores que predispongan a arritmias. Entonces, ¿cuál es la clínica del potasio? Tenemos manifestaciones neuromusculares y manifestaciones cardíacas cuando el potasio está bajo. Entonces, podemos tener parestesias, debilidad, parálisis, hiporreflexia, hipoventilación, fasciculaciones tetánicas. También manifestaciones cardíacas, alteraciones en el electrocardiograma. Ejemplo, aplanamiento del segmento ST, inversión de la onda T, aparición de la onda U, depresión del segmento ST, alargamiento del segmento ST, arritmias auriculares y ventriculares. Entonces, la hipopotasemia grave puede producir rhabdomiólisis y parálisis ascendente simétrica que conlleva con una parada respiratoria. Ojo, entonces, un potasio muy bajo puede producir un paro cardiorrespiratorio. Alteraciones digestivas, un hilo paralítico, ¿no es cierto? Entonces, el paciente va a tener disminución de ruidos hidroaéreos, el abdomen va a estar bien distendido, y la diabetes insípida nefrogénica con la clínica que conlleva poliuria, polidipsia y acidosis metabólica. Entonces, esta es la clínica de la hipopotasemia. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico lo hago a través de un hemograma, bioquímica con glucosa, urea, creatinina y los electrolitos sobre todo, ¿no? Para ver el valor de sodio, potasio, cloro, ampliar a calcio y magnesio. La orina debe ser completa, incluyendo sodio, cloro, potasio, urea, creatinina y osmolaridad, una gasometría venosa a fin de conocer el pH y el bicarbonato, el electrocardiograma y el resto de exploraciones complementarias. Radiografía, eco, tomografía. Con relación a la diferencia entre gasometría arterial y venosa, ojo, ¿no es cierto? En la arterial y en la venosa no cambia el pH y no cambia el bicarbonato, pues por lo tanto nos sirve una gasometría venosa. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la hipopotasemia? Entonces, como ustedes saben, si tengo un valor de potasio bajo, ¿no es cierto? Sí es una urgencia esto de tratar de compensar al potasio. Entonces, por lo tanto, vamos a administrar potasio, ¿no es cierto? Y tratar de buscar la causa para corregirla. Tenemos la hipomagnesemia, que se puede acompañar con frecuencia a la hipopotasemia y altera la reabsorción tubular de potasio. La hipopotasemia puede ser refractaria al tratamiento hasta que se corrija la hipomagnesemia. Entonces, hemos tenido pacientes en hospitalización que ya compensamos potasio, hacemos compensaciones rápidas como vamos a aprender. Potasio en la vía y no se corrige. Entonces, inmediatamente comenzamos a adicionar sulfato de magnesio y comienza a subir los valores o los niveles de potasio. Espérenme un segundito. Entonces aquí les tengo este algoritmo.
Entonces, si tengo yo un potasio bajo de menos de 3.5 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pido potasio en orina. Si el potasio urinario está menos de 15 miliequivalentes por litro o el potasio urinario está más de 15 miliequivalentes por litro. Si está a menos de 15 en el potasio urinario, puede ser por aporte insuficiente de potasio, por pérdidas gastrointestinales, cutáneas o diuréticos, por paso al espacio intracelular, por insulina, bicarbonato, betagonistas de estrés, parálisis periódica hipopotasémica, intoxicaciones con bario, tolueno, teofilina y tratamiento con digibint. Ya. Si el potasio, el potasio urinario, en cambio, está alto, más de 15 miliequivalentes por litro, yo calculo el gradiente transtubular de potasio, que ya revisamos. Si el gradiente transtubular de potasio es menos de 4, entonces puede ser por aumento del flujo en el túbulo distal, por diuréticos de asa, tiacidas, ingesta de cloruro de sodio, diuresis osmótica, glucosuria, manitol y uri. Si el gradiente transtubular de potasio está más de 7, tengo que ver si el volumen extracelular está normal o está bajo. Si está normal, probablemente este paciente tiene hipertensión. Si tiene hipertensión, le pido dosificación de renina. Si no tiene hipertensión, probablemente es porque el magnesio está bajo. Si es que es hipertenso y tiene una renina baja, pido aldosterona. Si la aldosterona está elevada, se debe a un hiperaldosteronismo. Si la aldosterona está baja, puede ser por un regaliz, un lidle, mineralocorticoides exógenos o por el uso de anfotericina B. Vamos acá. Si la renina está normal o alta, puede ser por una estenosis arterial renal, hipertensión maligna y tumor secretor de renina. Si tenemos el volumen extracelular bajo, pido iones en orina. El cloro está bajo, puede ser por vómitos. Y si el sodio está bajo, puede ser por diarrea. Si el cloruro de sodio está normal o está bajo, puede ser por diuréticos, por hipomagnesemia, por Bartter o Gitelman. Ya, entonces, más o menos si ven, ¿no es cierto? Este es un algoritmo que nos permite, con potasio en orina y con gradiente transtubular de potasio, ir buscando la causa por qué nuestro paciente tiene potasio bajo. Entonces, no se pierdan. Ya les he mandado a través del ingeniero Johnny, creo que les hizo llegar a su chat, ¿no es cierto? Esta guía, saqué de la guía la exposición saqué de esa guía, que me pareció la guía mucho más facilita, ¿no es cierto? Es una guía española, donde es un resumen, es un compendio y es muy facilito para entender. Seguimos. Ya. Entonces, ¿cómo hago el tratamiento? ¿Cómo hago la reposición de potasio? Entonces, por lo tanto, primero tengo que ver, ¿es una hipopotasemia leve o es severa? ¿No es cierto? Por lo general, si es que es una hipopotasemia leve, está entre 3 y 3,5, yo con un aporte nutricional lo puedo compensar. Si tengo una hipopotasemia que el valor está menos de 3, entonces yo ya tengo que compensar a través de la vía intravenosa. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta guía? Esta guía me dice que utilizo 40 miliequivalentes de potasio más 500 cc de solución salina y pasar en 2 horas. A ver, entonces, ojo, aquí, lo primerito que debemos saber es que la velocidad máxima de infusión del potasio, al igual que recuerdan del sodio, es 8 a 10 miliequivalentes de potasio, ¿sí? Eso se debe por cada hora. Entonces, no puedo compensar más. Entonces,
Si es que yo pongo 40,000 equivalentes de potasio más 500 de solución, yo no le pasaría en esta guía que dice en 2 horas, yo le pasaría en 4 horas, ¿ya? Esa es una compensación rápida. Y siempre pasarle en la menor cantidad de solución. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que no pueden ser sobrehidratados. Entonces, 40,000 equivalentes le puedo pasar en 500 o en 300 o en 400 cc de solución. Y yo le pasaría en 4 horas lo que se utiliza en mi hospital, ¿ya? No superar la dilución más de 30,000 equivalentes en 500 cc de suero. La velocidad de infusión debe ser máximo a 20,000 equivalentes por hora, lo que yo les decía, máximo 10,000 equivalentes. Y la preferible la dilución en solución salina. Si hay hipomagnesemia, 1.5 de gramos de sulfato de magnesio y B en 100 de suero glucosado al 5% pasar en 15 minutos. Entonces, mi recomendación es, puedo hacer 40,000 equivalentes de potasio en 400 o 500 cc de solución y pasar esto en 4 horas. Si la hipopotasemia es grave o moderado o con clínica, suplementar lo que les decía, con potasio y B. No superar una concentración de 50,000 equivalentes por litro y el ritmo de infusión inferior a 20,000 equivalentes por hora. La cantidad diaria de potasio administrada no debe superar los 200,000 equivalentes. Diluir el potasio en suero fisiológico, dado que el glucosado puede agravar la hipopotasemia. Recuerden que la glucosa permite que el potasio ingrese dentro de la célula. Uso de preferencia una vía periférica gruesa o vía central. Si tenemos un potasio menos de 2, es aconsejable poner una vía central, ¿sí? Para la administración de potasio. Por lo tanto, entonces ya terminamos lo que es hipopotasemia. ¿Alguna pregunta con la reposición o el tratamiento de la hipopotasemia? ¿Todo claro? No hay preguntas. Ya, vamos con la hiperpotasemia. Hablamos de hiperpotasemia cuando el valor de potasio está más de 5.5 miliequivalentes por litro, mientras que la hipopotasemia se tolera bien. La hiperpotasemia puede ser una circunstancia grave que amenace la vida del paciente. En la práctica clínica, la insuficiencia renal y los fármacos son los principales factores que predisponen al desarrollo de la hiperpotasemia. Entonces, por lo tanto, podemos hacer una clasificación de hiperpotasemia leve, moderada y grave. Leve entre 5.5 y 6 miliequivalentes por litro, moderada entre 6.1 y 7 y grave más de 7 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hiperpotasemia? Entonces son déficit de mineralocorticoides. Entonces tenemos un filtrado glomerular normal, sospecha de déficit de mineralocorticoides, una secreción disminuida o fármacos que bloquean la síntesis o la acción. Por insuficiencia renal, la causa de hiperpotasemia si el filtrado es menos de 10 a 15 ml por minuto. Entonces hay pacientes que llegan al hospital con creatininas de 8, de 10, de 12 y el potasio está elevado. Los IECAS y los ARA2 es una causa más frecuente de hiperpotasemia, sobre todo en pacientes con otros factores predisponentes, insuficiencia renal, diabetes, diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, ojo, los IECAS y los ARA2 hacen que se eleve el potasio. La pseudohiperpotasemia, descartar procesos que originan falsas elevaciones de potasio producidas por la salida de potasio al espacio extracelular. Déficit de secreción tubular, traumatismos extensos, lisis tumoral, quemaduras, hemólisis, rhabdomiólisis, administración exógena y redistribución de potasio extracelular pueden ser una de las causas de la hiperpotasemia. Por lo tanto, ¿cuál es la clínica? Entonces, en la leve va a ser el paciente va a estar asintomático, en la moderada y severa va a haber parestesias, debilidad, areflexia y parálisis ascendente. En el
el electrocardiograma, en la leve va a estar anormal. Cuando tenemos una hiperpotasemia moderada, vamos a tener las ondas T, van a estar picudas y altas. Cuando la hiperpotasemia severa, hay una depresión del ST, ensanchamiento del QRS, aumento del PR, ausencia de la onda P. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No es cierto? Entonces, el diagnóstico podemos hacerlo a través de la dosificación del potasio, ¿no es cierto? Y pedimos potasio urinario y el gradiente transtubular de potasio. Y las alteraciones electrocardiográficas en el potasio de mayor de 6.5 ondas T picudas, más de 7, aumento del PR, aumento del QRS y aplanamiento de onda P, y más de 8, arritmias ventriculares y paro cardiorrespiratorio, o paro cardíaco. Por lo tanto, ya vamos a hablar del tratamiento para utilizar el gluconato de calcio y B. También favorece la entrada a la insulina. Sí, los agonistas beta 2, el bicarbonato también aumenta hace que ingrese potasio en la... Y favorece la eliminación de potasio, suprimir alimentos ricos en potasio, diuréticos de asa como furosemida o tiacidas y las resinas de intercambio catiónico y las hemodiálisis. Por lo tanto, entonces vamos a ver un segundito y ahí vamos a profundizar, ¿ya? Pues les traje este algoritmo donde dice, si tenemos una hiperpotasemia más de 5.5, entonces vamos a ver si existe lisis de células sanguíneas, sí o no. Si existe sí, puede ser una pseudo hiperpotasemia, una muestra hemolizada, un torniquete apretado, leucocitos más de 70,000 o trombocitosis más de 600,000. Le calculo el gradiente transtubular de potasio, el potasio urinario más de 100 y el gradiente transtubular de potasio más de 100 puede ser liberación tisular por traumatismos, por lisis tumoral, por hemólisis, quemaduras, rhabdomiolisis. Y si el gradiente transtubular de potasio es entre 5 y 7 y el potasio urinario menos de 100, tenemos un filtrado glomerular disminuido. Si tenemos un filtrado glomerular disminuido, puede ser por disminución de flujo tubular, por una insuficiencia renal. Por lo tanto, si es que no, el filtrado glomerular no está disminuido, tenemos un déficit de mineralocorticoides, que puede ser por Addison, por hiperplasia adrenal, por AINES, por IECAS, por ARA2, déficit de secreción tubular de potasio, por espironolactona, por amiloride, por ciclosporina. Entonces, si ven, este es el algoritmo que utilizamos para la hiperpotasemia, para tratar de buscar la causa del potasio elevado. Entonces, el tratamiento se basa en ¿qué? En un tratamiento etiológico, ¿no es cierto? Buscando la causa, estabilización miocárdica a través del gluconato de calcio, la redistribución del potasio a través de los agonistas beta 2 e insulina más glucosa, y la eliminación de potasio con diuréticos de asa y resinas de intercambio. Por lo tanto, el tratamiento de la hiperpotasemia está dado por gluconato de calcio. Entonces, ¿cómo se va a administrar el gluconato de calcio? La administración de calcio aumenta la diferencia entre el potencial de la membrana y el de reposo, disminuyendo la excitabilidad. Su efecto comienza en 3 minutos, pero persiste solo entre 30 a 60 minutos. Por lo tanto, se utiliza en la hiperpotasemia grave 1 a 2 ampollas de gluconato de calcio al 10% en 100 cc de solución salina, pasar en 10 minutos y repetir a 10 minutos si los cambios electrocardiográficos no revierten. Entonces, si tengo un potasio elevado, potasio de 6, potasio de 7, ¿no es cierto? Puedo utilizar gluconato de calcio. Aquí nos dice de 1 a 2 ampollas. Por lo general, en mi hospital utilizamos 1 gramo y B cada 12 horas. Puedo utilizar los agonistas beta 2, ¿sí?
Los agonistas beta 2 puedo dejarle nebulizaciones con salbutamol, ¿sí? Y esto hace que produzcan una entrada rápida de potasio en la célula. Y su efecto comienza de 15 a 30 minutos y persiste de 2 a 4 horas. La hiperpotasemia se utiliza en hiperpotasemia moderada y grave. Entonces aquí nos dicen cómo nebulizar un ml, que son 20 gotas en 5 cc de solución salina, nebulizar en 10 minutos. La glucosa más la insulina. Entonces puedo utilizar inyección de insulina que aumenta la penetración intracelular de potasio notablemente a nivel muscular. Su efecto comienza en 30 minutos y persiste en 4 horas. Su acción es bastante limitada sobre la calemia. No baja más de 0,5 a 1 miliequivalentes por litro en 1 o 2 horas. Entonces, ¿cómo utilizo? 10 unidades de insulina rápida en 500 cc de suero glucosado al 10% y pasar en 1 o 2 horas. Ojo, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Es como preparar esto, una bomba de insulina. Entonces, ustedes han preparado, ¿no es cierto? La diferencia es que yo preparo en 100 cc de solución salina, le pongo 100 unidades, ¿no es cierto? Acá lo estoy poniendo solo 10 unidades de insulina rápida y pasar en 1 o 2 horas. Entonces, ojo con monitoreo constante de la glucosa para que no se vaya a bajar mucho y el paciente me haga una hipoglicemia. Y puedo utilizar los diuréticos de asa. La furosemida aumenta la excreción urinaria de potasio en pacientes con función renal preservada y su efecto comienza en 1 hora. La dosis son de 40 a 120 miligramos intravenoso. Las resinas de intercambio catiónico actúan en el intestino intercambiando potasio por sodio en igual proporción. Producen pérdida de potasio por las heces y su efecto comienza en 1 hora y persiste de 4 a 6 horas. Entonces, tenemos aquí estas soluciones de resincalcio, sobres de 15 miligramos de poliestireno, sulfonato de calcio, un sobre disuelto en 200 de agua cada 6 a 8 horas por vía oral y 2 sobres disueltos 100 cc de agua por vía rectal. La vía rectal es más eficaz y rápida. La hemodiálisis de elección en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica comienza de acción inmediata y la hemodiálisis elimina 35 miliequivalentes de potasio por hora. Otro se puede disminuir de la dieta frutas, chocolates, bizcochos, café y patatas y suspender el tratamiento de IECAS y ARA2, diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo, la espironolactona y suplementos de potasio. Bueno, hasta aquí creo, hacemos un receso de unos 10 minutos. No sé si nos podemos conectar hasta tomarnos un café, 8 y 10. No sé si está Johnny o el doctor Ipiales. No, no hay nadie. Bueno, pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat para irles contestando. Y 8 y 10 reiniciamos la clase, por favor. No se desconecte. El cálculo del potasio, ¿no es cierto? No existe una fórmula como en el sodio para la reposición de potasio. Entonces, como les decía, en los casos leves puede ser incluso por vía oral, por la dieta. Antes había el Tricá, creo que todavía existe Tricá que podemos darle vía oral. Y si los casos son moderados o severos, ya hay que hacer la infusión intravenosa, ¿no? Entonces, no existe una fórmula. Lo que nos dicen las guías es, puedo hacer una compensación rápida o entre 0,5 a 1 miliequivalente por kilo de peso. Sí, ustedes saben que máximo puedo darle 200 miliequivalentes de potasio en 24 horas. Entonces, lo que les decía, el paciente, o sea, yo puedo hacer varias compensaciones rápidas, pero el paciente con 60 miliequivalentes que les pasemos al mismo tiempo va a tener flebitis, ¿ya? ¿Quién más?
Dice, buenas noches. En la hiperpotasemia hay varias opciones que se pueden utilizar. ¿Cuál sería el orden para yo iniciar el tratamiento? Bueno, para iniciar el tratamiento hay que atacar varias formas, ¿no? O sea, varios pilares que hemos hablado. Entonces yo le pongo, para estabilizar la membrana, el gluconato de calcio, entonces le dejo gluconato de calcio. A la vez yo le doy nebulizaciones con salbutamol y dependiendo del valor yo me esperaría para ver si con el gluconato y con las nebulizaciones con salbutamol ese potasio ya baja. Si no baja, yo utilizaría las 10 unidades de insulina en dextrosa para tratar infundirle en 2 horas, ¿no es cierto? Siempre controlando la glucosa para tratar de bajar el potasio, ¿ya? Y lo otro, incluso se puede utilizar los diuréticos, la furosemida. Entonces, yo escogería estabilizadores de membrana, nebulizaciones, diuréticos y en último lugar yo le dejaría la insulina porque es un poquito más delicado la insulina para tratar de bajar el potasio. No sé si hay preguntas, doctores, ¿todo claro? ¿No? ¿Están ahí? Sí. Bueno, continuamos. Ya, vamos a hablar de otro electrolito importante. Con el calcio, yo creo que terminamos este día. Si nos falta tiempo, recuperamos el día de mañana con el taller. Para mañana nos quedaría el electrolito magnesio y el fósforo, que es más corto la exposición. Bueno, entonces, un segundo. El calcio tiene un papel fundamental en múltiples funciones fisiológicas y vitales: excitabilidad neuromuscular, estabilización de la membrana celular, contractilidad muscular, coagulación y respuesta inmune, y se encuentra en el hueso en el 98% y en el plasma en el 2%. Las cifras normales de calcio varían entre 8.5 y 10.5 miligramos por decilitro. Entonces, 1 milimol es igual a 2 miliequivalentes y es igual a 40 miligramos de calcio. ¿Cómo está el calcio distribuido en el plasma? El 40% está unido a las proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. El 10% está formando complejos con aniones, con fosfato, citrato y bicarbonato. El 50% está circulando libre en forma iónica, el único biológicamente activo. Las proporciones del calcio iónico pueden variar de forma independiente al calcio total según las concentraciones de proteínas plasmáticas. Los niveles bajos de albúmina causan descenso de calcio total, pero no de calcio iónico, sin repercusión clínica. Las concentraciones de aniones, la elevación de la fosfatemia reduce el calcio iónico y los cambios en el pH. En la alcalosis encontramos aumento de la unión de calcio a la albúmina y disminuye el calcio iónico, y la acidosis disminuye la unión de calcio a la albúmina y aumenta el calcio iónico. Entonces, ¿cuáles son los factores reguladores del calcio? Tenemos la PTH, la parotormona, aumenta la reabsorción de calcio por el túbulo renal y el sistema gastrointestinal e inhibe la del fósforo, y aumenta la resorción ósea, salida de calcio fuera del hueso. Produce aumento de calcio y descenso de fosfato, y está regulada por la calcemia. La vitamina D o el calcitriol facilita la absorción intestinal de calcio y de fósforo, aumenta la reabsorción tubular de calcio. Para activarse necesita hidroxilación hepática, calcidiol y renal. Calcitriol es del metabolito activo. Es estimulada por la PTH por descenso de calcio y fósforo, y la calcitonina inhibe la resorción ósea y disminuye el calcio, regulada por la calcemia. Entonces, estos son los reguladores del calcio. Entonces, vamos a hablar de hipocalcemia y de hipercalcemia. Hablamos de hipocalcemia cuando el calcio es menor de 8 miligramos por litro. La hipocalcemia es la disminución del calcio total por debajo de 8 miligramos por decilitro, o la fracción del calcio iónico por debajo de 4.7
miligramos decilitro. La hipocalcemia impide que la troponina inhiba la interacción actina-miosina, resultado en un aumento de la excitabilidad muscular. Por lo tanto, tenemos que el calcio total sérico en la hipocalcemia va a estar menos de 8 y 4.7 y el ión. Entonces, ¿cuáles son las causas para tener hipocalcemia? La causa más frecuente en la hipocalcemia es el descenso del calcio en el plasma. Es la hipoalbuminemia. Según el mecanismo fisiopatológico se puede dividir con PTH disminuida, por ejemplo, en cirugía de tiroides, paratiroides, de cabeza y cuello es la causa más frecuente. Autoinmune, hipomagnesemia severa, menos de 1 miligramo por decilitro. Otros, la radiación, infiltración neoplásica, granulomatosa, enfermedades por depósito. Cuando tenemos PTH elevada en el déficit de vitamina D o resistencia, falta de aporte en la dieta, mala absorción o poca exposición al sol. En la insuficiencia hepática, en la insuficiencia renal, en la hipofosfatemia, cuando tenemos depósito extravascular de calcio, en la hiperfosfatemia, insuficiencia renal, aumento del aporte de fosfatos, en la destrucción tisular, en la rhabdomiolisis, en la lisis tumoral, en la metástasis osteoblásticas de mama y próstata, en la pancreatitis aguda, en la insuficiencia renal crónica, en patologías graves como sepsis, quemaduras por efectos del lactato como quelante de calcio, efectos de la secreción y eficacia de la PTH, en la pacientes politransfundidos, el citrato usado como anticoagulante es un quelante del calcio. Aquí el calcio total es normal, baja el calcio iónico. En las alteraciones del metabolismo del magnesio, en la hipermagnesemia grave y sobre todo en la hipomagnesemia. En fármacos como aminoglucósidos, cimetidina, teofilina, heparina, los quimioterapéuticos y los bifosfonatos. Son causas de hipocalcemia. ¿Cuál es la clínica del calcio disminuido? Depende del valor de calcio iónico y la velocidad de la instauración. Las hipocalcemias crónicas suelen ser asintomáticas. Entonces, el principal síntoma es la tetania, ¿sí? Por excitabilidad neuromuscular. Entonces, puede haber tetania leve, grave, un hormigueo peribucal, parestesias de manos y pies y calambres. Y grave, pues, por espasmo carpopedal, laringoespasmo y convulsiones. Suele ocurrir cuando el calcio total es menor de 7 a 7.5 y el calcio iónico menos de 4.3. Los signos típicos de la tetania, pues el signo de Chebostek y de Trousseau. La contracción de la musculatura facial ipsilateral al percutir sobre el nervio facial delante del pabellón auricular y Trousseau, espasmo carpopedal al comprimir con manguito de presión por encima de la presión sistólica durante 3 minutos. Entonces, le ponemos el manguito del tensiómetro, ¿no es cierto?, por encima de la presión sistólica durante 3 minutos y vamos a ver la tetania. Alteraciones neuropsiquiátricas. Podemos tener convulsiones, inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, confusión, alucinaciones, psicosis que son reversibles, alteraciones cardiovasculares, hipotensión, disfunción miocárdica, prolongación del segmento QT, prolongación del QT, arritmias y paro cardíaco, papiledema. En hipocalcemia grave puede cursar con hipertensión intracraneal que es reversible. Por lo tanto, el diagnóstico hago con dosificación de calcio, ¿sí? Y aquí debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? Si un paciente tiene un calcio bajo, yo tengo que hacer un calcio corregido con las proteínas o la albúmina. A ver, no sé si hagamos un ejemplo. Tenemos las calculadoras en nuestros celulares. Hagamos un ejemplo de calcio corregido, por favor. ¿Aló? ¿Están ahí? Doctores. Sí, todos aquí están. Ya. Busquemos en las calculadoras, en sus teléfonos, busquemos calcio corregido y pongamos calcio corregido. Supongamos que el calcio esté en 6.5
y me pide albúmina o proteína. Y pongamos que la albúmina esté en 2. ¿Cuál sería el calcio corregido? ¿No puede repetir, porfa? Entonces, vamos a las calculadoras, ¿no es cierto? Vamos a la calculadora en nuestros teléfonos, en el internet. Pongamos calcio corregido. Escojamos cualquier tipo de calculadora, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a pedir? ¿Nos va a pedir calcio? ¿Nos va a pedir valor de albúmina o de proteínas? Pues pongamos calcio, tenemos de 6.5. Según los valores, el calcio va a estar bajo, ¿no es cierto? Y la albúmina de 2, y calculemos el calcio corregido para ver cuánto nos sale. 8.1. Valor de 8.1. Ya, 8.1. Entonces, si ustedes ven que el calcio 6.5 está bajo, ¿no es cierto? Entonces me asusto y yo puedo decir, le voy a compensar, ¿ya? Pero si ustedes hacen el calcio corregido a las proteínas o a la albúmina, está en 8.1. Entonces, si ven la diferencia, ¿ya? Entonces, ojo. Ahora, vamos a, entonces, ¿qué voy a pedir? Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, proteínas totales, TGO, TGP. Una vez confirmada la hipocalcemia, ¿qué debo solicitar? PTH, ¿no es cierto? Para tu hormona. Pedido gasometría arterial o venosa si hay disnea y si es que hay coagulación, si se sospecha de una patología grave, radiografía de tórax o electrocardiograma. Pues, ¿cuál es el tratamiento? ¿No es cierto? Dependerá de la severidad de los síntomas. El objetivo, el calcio sérico total corregido, debe ser mayor de 8. Si hay acidosis metabólica, corregir primero el calcio y después del pH. Si hay alteraciones del magnesio, corregir primero el magnesio. Sospechar hipomagnesemia ante hipocalcemia, no corregida tras 24 horas de tratamiento. Y si hay hiperfosfatemia, corregir primero la hiperfosfatemia, ¿sí? No administrar calcio con bicarbonato o fosfato juntos porque forman sales de calcio insolubles. Ojo en esto, ¿no? Entonces, son ciertas premisas de la teoría de la literatura. Entonces, si tengo una hipocalcemia leve o crónica, ¿no es cierto? Entre 7,5 y 8. Le doy carbonato de calcio bioral a 1 gramo cada 8 horas, ¿ya? Y si no hay mejoría clínica, le paso el calcio IV. Si hay una hipocalcemia sintomática, aguda, grave, con QT prolongado, y el calcio está a menos de 7,5, es una emergencia médica. Ojo, ¿no? Y hay que tratarla de forma inmediata. El objetivo radica en mejorar la clínica más que en corregir totalmente la hipocalcemia. Entonces, está indicado que el calcio intravenoso, entonces, gluconato de calcio al 10%, vienen ampollas de 10 ml con 90 miligramos de calcio, y el cloruro cálcico al 10%, que vienen ampollas de 10 ml con 270 de calcio. Administrar por vía central dada su irritabilidad vascular. Entonces, nosotros tenemos gluconato de calcio al 10%. ¿Cómo le voy a poner? Le puedo poner 2 ampollas de gluconato de calcio en 100 cc de suero glucosado al 5% y pasar en 20 minutos. El efecto dura de 2 a 3 horas. Y la dosis de mantenimiento puedo darle 6 ampollas en 500 cc de suero glucosado al 5% a 100 cc por hora. La velocidad inicial a 50 cc por hora y generalmente se requieren de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo por hora. Monitorizar al paciente y la analítica cada 4 a 6 horas. Entonces, ojo, recordarán, ¿no es cierto?, que un paciente, ya vamos a ver la hipercalcemia. Entonces, el paciente por hipercalcemia también se me puede morir. Entonces, ojo, pongamos las 2 ampollas, ¿no es cierto? Y a lo mejor pasarla un poquito, aquí dicen 20 minutos, dependiendo del valor del calcio, ¿no es cierto? Y de la clínica del paciente. Y luego las 6 ampollas, pero ojo, ir controlando dosificaciones de calcio en sangre, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado. Sí, los endocrinólogos, cuando los pacientes son operados y les retiran la tiroides y la paratiroides,
uno de los defectos o de las complicaciones son hipocalcemias severas. Entonces ellos sí utilizan 6 ampollas en 500, pero ellos les dejan pasar en 24 horas. Entonces, yo le pondría la indicación en esta guía un poquito más espaciado. Ojo, ¿sí? Entonces, el tratamiento coadyuvante puede ser, si es un hipoparatiroidismo, le doy calcitriol vía oral, 25 microgramos cada 12 horas. Y si la causa es un déficit de vitamina D, colecalciferol, 400 unidades internacionales cada 12 horas. Entonces, les he traído aquí un algoritmo. Si tenemos la hipocalcemia, si tenemos un calcio bajo, menos de 8, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, primero solicito, ya saben ustedes, solicitar albúmina y proteínas. Si tenemos la albúmina baja, lo que hicimos ahorita en el ejercicio, solicitar calcio corregido. Luego, solicitar lo que les decía anteriormente en la guía, hipocalcemia, solicitar paratormona, PTH. Si la PTH está elevada, vamos a pedir fósforo. Si el fósforo está elevado, probablemente se debe a una hiperfosfatemia, un pseudo hipoparatiroidismo, una hipomagnesemia y una insuficiencia renal. Si la PTH está elevada y tengo un fósforo bajo, puede ser un hiperparatiroidismo secundario o un déficit de vitamina D. Si la PTH está descendida, puede ser un hipoparatiroidismo con fósforo elevado. Si la hipocalcemia puede también deberse por fármacos, por furosemida, teofilina, cimetidina, ketoconazol, aminoglucósidos, antineoplásicos, antagonistas de calcio. Y otros puede darse por hiperpotasemia, ¿sí? Cuando tenemos el potasio bajo, también se puede asociar con calcio bajo, por sepsis, por pancreatitis, por metástasis osteoblásticas, por rhabdomiolisis, por quemaduras y por transfusiones sanguíneas. Ojo, entonces, ir buscando las causas del calcio bajo. La hipercalcemia. Entonces, ¿cuándo hablamos de hipercalcemia? Hablamos cuando el calcio es mayor a 10.5 miligramos por decilitro. Pues la mayoría de laboratorios mide el calcio sérico total, el cual se modifica si las proteínas plasmáticas están alteradas, como ya vimos en el calcio corregido. Para ello es aconsejable solicitar el calcio corregido o en su defecto se disminuye el calcio en 0,8 miligramos por cada gramo elevado de proteínas plasmáticas, específicamente albúmina. Y se debe confirmar la hipercalcemia con una segunda analítica. Por lo tanto, hipercalcemia hablamos más de 10.5 y calcio iónico mayor a 5.6. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hipercalcemia? El 90% se deben a hiperparatiroidismos y a neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias malignas que elevan el calcio tenemos metástasis óseas, neoplasias malignas, mieloma, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer renal, linfoma, liberación de sustancias o producción ectópica de vitamina D, hormonas, el hiperparatiroidismo primario o secundario, el síndrome de Men, el hiper o el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el feocromocitoma. La insuficiencia renal crónica eleva el potasio, enfermedades granulomatosas, tuberculosis, sarcoidosis, los fármacos, intoxicación por vitamina D, vitamina A, por teofilina, por ácido acetilsalicílico, tratamientos con tiazidas o litio, el síndrome de leche alcalinos, estrógenos, otras, inmovilización prolongada, rhabdomiolisis, hipercalcemia, hipocalcinuria familiar y acromegalia. Si ven, hay un sinnúmero de enfermedades o de patologías que pueden elevar el calcio. Entonces, ¿cuál es la clínica? Entonces, igual podemos clasificar leve, moderado, grave. Calcio leve, aumento mayor a 10.5. Los pacientes van a estar asintomáticos. Si
el calcio está elevado en forma moderada de 12 a 14, pueden tolerarse bien si es crónico, pero si es agudo puede dar síntomas graves. Y mayor de calcio mayor de 14, riesgo de paro cardiorrespiratorio y coma. Entonces, ¿cuáles son la clínica? A nivel general es inespecífica con polidipsia, anorexia, astenia, debilidad muscular, falta de concentración y confusión mental. A nivel del sistema cardiovascular vamos a obtener hipertensión arterial, bradicardia, bloqueo de rama y igual rama auriculoventricular, aplanamiento, onda T, acortamiento del QT, arritmias graves, aumento de la toxicidad de digoxina, en digestivo, náusea, vómito, estreñimiento, a nivel renal, poliuria, por alteración de la reabsorción de agua, electrolitos, insuficiencia renal aguda, vasoconstricción e hipovolemia secundaria, poliuria, insuficiencia renal crónica, destrucción de células tubulares, fibrosis, nefrocalcinosis y neuropsiquiátricas tenemos ansiedad, depresión, falta de atención, letargia, confusión, estupor, coma, más frecuente en ancianos con elevaciones bruscas. El diagnóstico, en la analítica vamos a pedir obviamente calcio, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, proteínas totales, albúmina, hemograma, radiografía de tórax, de electrocardiograma, una gasometría, paratormona y calcinura de 24 horas. ¿Cuál es el tratamiento de la hipercalcemia? Entonces, cuando tenemos hipercalcemia leve, más de 10.5, no suele requerir tratamiento inmediato. Entonces, una hidratación correcta, tratar la enfermedad de base de acuerdo al algoritmo, evitar factores desencadenantes como teacidas, litio, la aspirina, deshidratación, inmovilización prolongada y alta ingesta de calcio. Y en la hipercalcemia moderada de 12 a 14, si es crónica o asintomática, igual que en la leve. Pero si es aguda o sintomática, entonces vamos a hidratar al paciente. Entonces, es una hidratación profusa, ¿no es cierto? Comenzar de 200 a 300 mililitros o cc hora, las primeras horas hasta conseguir diuresis de entre 100 a 150 cc por hora y después en función de resultados y características del paciente. Furosemida solo en caso de insuficiencia renal o cardíaca. Vamos a utilizar bifosfonatos, calcitonina, glucocorticoides, valorar en caso de alteración del sensor. Vamos a monitorizar el ritmo cardíaco, la presión arterial, la diuresis. Entonces, podemos utilizar los bifosfonatos del ácido solendrónico IV, 4 miligramos en 100 cc de solución salina, pasar en 15 minutos. El pamidronato IV de 60 a 90 miligramos en 500 de solución salina, pasar en 4 horas. La calcitonina inhibe la resorción ósea y aumenta la excreción renal de calcio. Inicio de acción a las 4 a 6 horas, una duración máxima de 48 horas. La principal indicación es la hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo. Se administra junto a solución salina y bifosfonatos y recomendable realizar un test subcutáneo de hipersensibilidad con 0.1 ml en una solución de 10. La dosis va a ser subcutánea o intravenosa de 4 a 8 unidades por kilo y se repite la calcemia a las 6 horas y si es efectivo pautar cada 6 a 8 horas. ¿Qué podemos utilizar? Los glucocorticoides. Inhiben la resorción ósea y la absorción intestinal de calcio. La principal indicación es la hipercalcemia secundaria a exceso de vitamina D, mieloma, linfoma. Entonces, puede utilizar hidrocortisona de 100 a 300 IV cada 8 a cada 12 horas o metilprednisolona de 40 a 80 cada 6 a cada 8 horas. La dosis de mantenimiento, prednisona de 20 a 40 miligramos por día y también siempre es importante la hemodiálisis. Con la hemodiálisis vamos a tener una estabilidad hemodinámica indicada en contraindicación, sobrecarga de volumen, insuficiencia renal severa o insuficiencia cardíaca y la hipercalcemia de 18 a 20 miligramos por decilitro o clínica neurológica.